Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora pues le doy gracias a mi Dios Todopoderoso porque me permite estar aquí trayendo su palabra bendita y poderosa, ya de que tenemos que hablar de la palabra en todo tiempo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y le pido al Espíritu Santo que sea Él conmigo, ayudándome para llevar esta palabra y también con ustedes, para que también ustedes escuchen y se deleiten en la palabra del Señor. Bendito y alabado sea nuestro Dios. En esta hora, gente, quiero compartir esta palabra en la cual dice la palabra de Dios en Efesios 5:16. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 5:16, bueno, desde el 15 dice, ¿verdad? Nos enseña, mira, nos dice que miremos. Dice, pues con diligencia, que estemos diligentes, que estemos atentos, que estemos, despiertos. Y dice, con diligencia, cómo andéis, cómo andamos. No como necios, sino como sabios, que seamos sabios, dice la palabra de Dios. Que Dios abra nuestros ojos, como dice la alabanza. Que Él abra nuestros ojos. Y dice, ¿verdad? Que seamos como sabios, porque el sabio, dice la palabra, ve el mal y se aparta. El sabio detecta, ¿verdad? Detecta lo malo y se aparta. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, huye, Timoteo, corre, Timoteo, aléjate, Timoteo, de las pasiones juveniles. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Porque las pasiones, gente, son pasiones que se disuelven. Son pasiones que no son reales. Son pasiones que nos acarrean daño. Bendito sea nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo, gente, tiempos peligrosos. Tiempos, gente, tiempos de angustia, tiempos de tristeza, tiempo, gente, de donde oímos las noticias, y las noticias que escuchamos no son buenas, ¿ves? Entonces estas noticias nos acarrean preocupaciones, estas noticias nos acarrean tristezas, estas noticias nos acarrean detención, nos detenemos y ya no queremos seguir adelante. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, oh Dios, con todo mi corazón. ¿Ves? Y entonces dice, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bendito seas. Y estamos viendo, gente, que los días se están poniendo malos. Y no solamente, ¿verdad? Como dice en Mateo 24, donde dice, ¿verdad? De que comenzamos a leer ese capítulo y dice de que son principios de dolores. O sea, gente, de que vienen cosas mayores de las que están pasando. Por lo tanto, tenemos que estar
mirando, dice la palabra, mira con diligencia. Mira, dice la palabra de Dios. Por tanto, dice el 17, no seas insensato, sino entendido. Entiende. El sabio ve el mal y se aparta. Mas el necio, dice en Proverbio 14:1, dice, habla acerca de la mujer sabia, edifica su casa. Pero el necio, dice, con sus propias manos la derrumba. Derrumbamos nuestra vida, gente, con nuestras propias manos, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias decisiones. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y dice, ¿verdad? Si no, dice, entendidos, que seamos entendidos, gente, que entendamos, que hagamos caso, gente, que miremos los tiempos, que los tiempos no están buenos. Dice, ¿verdad? Entendido, dice, de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor, gente? Pues la voluntad del Señor es que todos lleguemos al arrepentimiento. La voluntad del Señor es que todos creamos en el Señor. Creamos en nuestro Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Mira lo que dice en Juan 10. En Juan 10, mira lo que dice la palabra de Dios. 10:9. Dice, aquí decía, ¿verdad? Yo soy la puerta. Dijo Jesús, yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare, dice, será salvo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? De que seamos salvos, gente. Que creamos en el unigénito Hijo de Dios. Que creamos en el Señor Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Santo es el Señor. ¿Ves? Y entonces dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Dice en primera de Juan 1:3-12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Gente, Dios hizo criaturas. Pero cuando venimos y aceptamos a Jesucristo, entonces nos hacemos hijos juntamente con Cristo y somos coherederos, somos participantes de la herencia de Jesús, somos hijos de Dios. Pero cuando venimos a Jesucristo, gente, dice la palabra de Dios, más a todos los que recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios, gente, nos enseña, ¿verdad? De que a Dios dice, bueno, en el 18 dice, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús, que es el Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Él nos ha dado a conocer, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial. Bendito y alabado sea nuestro Dios.
Dice que aprovechemos, gente, aprovechemos bien el tiempo, bendito. Que seamos entendidos, que entendamos, gente, comprendamos la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos enseña, nos enseña, ¿verdad? De que somos hijos, dice, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, vamos a leer, gente, aquí. Y dice la palabra de Dios en San Juan. Dice la palabra, capítulo 3. Del 1 en adelante, y dice, mira, dice, ¿verdad? Mira, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Dice que aprovechemos los tiempos y que andemos, dice, con diligencia. Y que dice, ¿verdad? Miremos y que seamos entendidos, dice la palabra de Dios, que entendamos, gente, que somos hijos de Dios cuando venimos al Señor, cuando aceptamos a su Hijo amado. Entonces nos juntamos a Jesús, nos unimos a Jesús y venimos a ser hechos también hijos de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Y dice la palabra de Dios en San Juan 2, dice 28, dice, y ahora, hijitos, dice el apóstol Juan, ahora, hijitos, nos llama, ¿verdad? Dice, permanece en Él. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y Él nos llama y nos dice, permanece en Él, hijitos, permanece en Él, dice, ¿verdad? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él y seamos avergonzados. Entonces, que creamos en Él, dice la palabra de Dios, para que cuando Él venga, no seamos avergonzados, gente, sino que seamos manifestados como hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Amados, dice en el 3:2, amados, ahora somos hijos. Gloria a Dios, aleluya. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne, gente. Por lo tanto, tenemos que aprovechar bien. Tenemos que aprovechar bien la palabra y ser entendidos. Bendito y alabado sea nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Mira, dice la palabra de Dios en Proverbio 22:6. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, instruye, dice, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño, y no solamente instruir al niño, sino que también instruir. En Eclesiastés dice, joven, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y en 2 de Timoteo 13:16 también nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que la palabra es inspirada por Dios y la palabra dice que es útil
es útil, dice, para corregirnos. La palabra es útil cuando nosotros estamos equivocados. La palabra es útil para enseñarnos el camino verdadero, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin, hay caminos de muerte. Pero el único camino verdadero, gente, se llama Jesucristo. Él es el único camino. ¿Ves? Por eso dice la palabra de Dios, aprovecha, dice, bien el tiempo, instruye, habla, llama. ¿Ves? Como dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, hijitos, ahora permanece en él. Bendito y alabado sea. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan 3:7, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Ahora, la palabra de Dios dice de que Dios desea, en 2 de Timoteo 3:16, dice que tenemos que instruirnos en la palabra. ¿Para qué? Para que el hombre, el ser, el Hijo de Dios, los hijos de Dios, ¿verdad?, sean preparados para toda buena obra. Bueno, ahí dice el hombre, para que el hombre, ¿verdad? Entre el hombre va el hombre, la mujer, el joven, el niño. Seamos preparados. ¿Para qué? Para la obra de Dios, Y vemos, ¿verdad?, de que Dios, por eso nos dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia. En esto se conocen a los hijos de Dios, ¿verdad?, que hace justicia. El que hace justicia, dice, es justo. Justo es aquella persona que ama a su prójimo como a sí mismo. Justo es aquella persona que tiene compasión, que tiene misericordia, que tiene piedad, que tiene que lo que no quiera para él o para ella, no lo desee para su prójimo. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como Él es justo, el Señor desea que nosotros seamos justos, como Jesús es justo, porque nosotros vamos siguiendo las pisadas del Maestro, vamos siguiendo a Jesús, no vamos siguiendo a nadie más, gente. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es verdadera. En la palabra de Dios no hay engaño, la palabra de Dios es verdad. Bendito y alabado sea. Dice, el que practica el pecado, o sea, el que practica la injusticia, la persona que hace maldades. Entonces, esta dice, ¿verdad?, es del diablo, dice la palabra de Dios, porque el diablo, dice, peca desde el principio. El diablo engañó, el diablo mintió y el diablo se arrastró a la tercera parte, dice, ¿verdad?, de los ángeles, con engaño, con mentira, ¿ves? Y entonces, y así mismo ha venido engañando y ha venido mintiendo. Por eso dice la palabra de Dios, aprovechar bien el tiempo, Aprovechar el tiempo, gente, es indagar cada día la palabra del Señor, escudriñar las escrituras. Aprovechar el tiempo es alabar a Dios, escuchar
reunirse para hablar del Señor, para inquirir, como decía el salmista David, que su deseo era estar en la casa de Jehová, para inquirir, dice, ¿verdad? Para inquirir su palabra, deseando aprender más y más de su palabra, aprovechando bien el tiempo. No andar, si vamos a andar de casa en casa, gente, vamos a ir a anunciar la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. No es para andar chismeando, gente. No es para andar hablando de tu prójimo. No es para andar ahí desmenuzando a tu prójimo. Desmenucemos la palabra del Señor. Escudriñemos la palabra del Señor. La palabra de Dios, gente, nos enseña que todo aquel que no es nacido de Dios, dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y quién es la simiente de Dios? Jesús, su Hijo amado, bendito y alabado sea el Señor. Aprovechando bien el tiempo, mira lo que dice Romanos, gloria a Dios, aleluya. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios, Dios se enoja, gente. Dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios se enoja y Dios dice que se revela. Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios se enoja cuando la persona miente, cuando la persona engaña, cuando la persona habla mentira. Dios se enoja, gente. Dios se enoja. Dice el Salmo, gloria a Dios, aleluya. En el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra, dice, y su plenitud el mundo. Dice, y todo lo que en él habita. Bendito sea nuestro Dios, santo es el Señor. Pero ahí hay un versículo muy bueno. La palabra de Dios es buena, toda es buena. La palabra de Dios es buena. Es en el Salmo 24. El Salmo 24, estoy en Job. Salmo 24, gloria a Dios, santo es el Señor. Alabemos al Señor, gente, alabemos al Señor y glorifiquemos a Dios. Entonces dice, ¿verdad? Y en el 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Entonces dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová. El monte de Jehová es Jesús. ¿Quién va a subir? ¿Quién va a subir a alabar a Jesús, a nuestro Dios Todopoderoso? Y dice, ¿verdad? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién va a estar ahí en su lugar santo? Dice la palabra de Dios, el limpio de manos, dice, y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el limpio de manos. Sabemos, gente, que todos tenemos las manos sucias, todos hemos cometido pecado, todos somos pecadores, ya. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia. La palabra de Dios nos limpia, dice en Juan 15, creo que. Bueno, pues entonces dice que la palabra de Dios nos limpia. ¿Ves? Entonces Jesús vino a eso. Él vino a limpiarnos.
Él vino a limpiarnos con su sangre divina y poderosa. Sangre bendita, sangre poderosa, sangre que sana, sangre que restaura, sangre que transforma, sangre que, bueno, cambia la vida. Y entonces dice, ¿verdad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, a cosas vanas, a cosas de mentira, a cosas mágicas, a cosas que se desvanecen, ¿ves? Y entonces dice la palabra, ni jurado con engaño, ni jurado, dice, con engaño. No hay que andar jurando, gente, en vano. Si tú no has mirado, no tenés por qué andar jurando solamente por complacer a alguien, porque quien te estás haciendo daño eres tú o soy yo. Tenemos que hablar con la verdad, porque dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, cuando no andamos hablando cosas de mentira, cosas mentirosas, entonces dice la palabra de que ahí hay bendición de Dios y hay salvación de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso. Aprovechemos bien el tiempo, gente. La palabra de Dios también nos enseña y nos dice en Primera de Juan 5, 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. El que cree en el Hijo de Dios, no está diciendo el que cree en Mercedes, el que cree en María, el que cree en San Jerónimo, el que cree en San Antonio, el que cree en San Pedro, el que cree en San Caralampio, en Santo y tantos santos, ya, sino que dice el que cree en el Hijo de Dios. Tiene el testimonio, tiene la verdad, porque el testimonio es la verdad. Es el testimonio que Jesús nos ha dado eternamente y para siempre. Es el testimonio que el Espíritu Santo nos ha dado, que de Jesús, que es el Hijo de Dios. Es el testimonio. Entonces dice, tiene el testimonio en sí mismo. Tenemos el testimonio. El que no cree, escucha que cuando no creemos nos metemos en problemas. Dice, el que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso. Cuando tú no crees y tú pones otro, y tú pones una pared para no ver a Jesús. Tú pones a otro ser que está intercediendo por ti. Estás diciendo de que Dios es mentiroso porque no crees en el Hijo de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y entonces dice, porque no ha creído en el testimonio. O sea, no ha creído en la verdad que Dios ha hablado. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, dijo el Señor Dios Todopoderoso. A este escuchar, a este oír, porque a este, dice el Señor, yo me he complacido en él, a él he escogido, él es mi ungido, él es el Cristo. Él es mi ungido, a él lo escogí yo, bendito y alabado sea. Y entonces dice que Dios dice, ¿verdad? En el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces Dios ha dado testimonio. Los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos se sanan,
el paralítico se levanta, bueno, el adúltero, bueno, muchos, ¿verdad? Han sido transformados por medio de Jesucristo, porque han creído en Él, han creído en el testimonio, han creído en la palabra del Señor. Y entonces dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo, en nadie más. La vida eterna está en su Hijo. La palabra de Dios es clara. Búscala en cualquier Biblia, en la que sea. Esto está en Primera de Juan 5, del 8 o del 6. Tú puedes leerlo todo, toda esa parte. Dice, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios, en la palabra de Dios no hay oscuridad, no hay mentira, no hay confusión. El que tiene al Hijo, dice, ¿verdad? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene vida. Porque Jesucristo es nuestra vida. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, amigo y amigo, pues deseo con todo mi corazón, ¿verdad?, de que tú estés bajo la sombra de lo omnipotente. Dice, ¿verdad?, que estemos ahí, ¿verdad? Dice, en todo tiempo estemos creyendo, que creamos en la palabra de Dios, gente. La palabra de Dios, ya lo último, dice, ¿verdad? Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, todo tiene su tiempo, gente. Ya pasó el tiempo en que anduvimos de allá para acá, haciendo y deshaciendo, pero ahora ya es el tiempo, gente. Ya es el tiempo de que busquemos al Señor. Ya es el tiempo, gente, de que nos entreguemos a Dios, de que nos pongamos a cuentas con Dios, como dice Isaías del 1 al 16, 1 versículo 16 en adelante, y dice, venid a mí y estemos a cuenta, pongámonos a cuenta, gloria a Dios, aleluya. Así es que, gente, ¿verdad? Para mí ha sido un placer traer este mensaje en el nombre poderoso de Jesucristo. Este mensaje que es la palabra de Dios, la palabra viva y la palabra eficaz, la palabra que transforma, la palabra que cambia, la palabra que nos aviva y la palabra que nos hace personas inteligentes. Bendito y alabado sea nuestro Dios. En esta hora pues le pido al Señor y le doy gracias Señor por esta palabra bendita y poderosa. Gracias Señor porque me has permitido traer esta palabra, Dios bendito, santo, poderoso. En el nombre de Jesús te ruego y te suplico, Señor, que aquellas personas que la escuchen, Padre, por favor ayúdales, ábreles sus oídos, su entendimiento. Abre su corazón, Dios, para que ellos puedan entender y comprender tu palabra y se pongan a cuenta contigo, Señor. Ayuda a todas aquellas personas necesitadas, Dios. Ayúdalas, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo ruego, te lo suplico. Poderoso Jesús, en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñanos cada día, Dios. Todos necesitamos de tu enseñanza, Padre. Necesitamos, Dios, conocerte cada día más y más y más y más en el nombre poderoso de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios bendito, santo, Rey soberano, Creador del cielo y de la tierra. Gracias por todo. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, Señor. Tan profundo
linda y tan real. Sí, Señor, tú eres fiel. Gracias, Dios. Bueno, gente, me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Compartan los mensajes, gente, e inscríbanse ahí en YouTube, inscríbanse ahí, y de esa manera, pues, cada vez que haya una prédica, pues entonces van a escucharla y van a compartirla. Así es de que no tengan miedo, ¿verdad? De los valientes es el reino del Señor. Bendiciones, gente. Bendiciones.